Bueno, y continúa la visita oficial del Papa Francisco a Colombia, América Latina y el mundo, pendientes de la agenda, pendiente de lo que dice por sobre todas las cosas. Y ya estamos en comunicación con nuestra colega de Noticias Caracol, Dora Glotman. Muy buenas tardes, Dora. Y Enrique y toda la audiencia, muy buenas tardes. Nos estamos conectando con Paraguay en un momento supremamente especial, tal vez el momento que más han estado esperando los colombianos durante toda esta visita de 6 días del Papa Francisco a Colombia. Es en este instante cuando las víctimas y los victimarios del conflicto colombiano se unen. En Colombia, en 53 años de guerra, se calcula que hay 8 millones de personas cuyas vidas se vieron afectadas de alguna manera por ese conflicto. 6.000 de ellas están reunidas en este momento con el Papa. Es un evento que está aún en desarrollo. Acaba de hablar un ex guerrillero de las FARC, una ex integrante de las AUCs, de los grupos paramilitares, una víctima de la guerrilla y una víctima también del paramilitarismo, y están hablando de sanación y de perdón. El Papa los escucha muy atentos y se espera que una vez terminen de ofrecer su testimonio, el Papa haga junto con ellos una oración por la paz y por la reconciliación. Es apenas una pequeña muestra de ese sufrimiento de los colombianos que el Papa ha venido a sanar, y como les decía, durante su agenda de 6 días en Colombia, hoy siendo el tercer día, el segundo completo en realidad, pues este es el momento que más esperaba. El Papa llega desde temprano a Villavicencio, que es donde se realiza este evento. Esto es en Los Llanos, capital del Meta. Llegó a eso a las 9 de la mañana y ofició una misa ante 400.000 personas, donde mencionó muchas veces la palabra reconciliación, pero es ahora, durante este evento, que en realidad se pone en práctica ese sentimiento, la reconciliación a la que el Papa nos invita. Dora, y se espera también que aquellas personas que no están de acuerdo con la inserción, por decirlo así, de quienes formaban parte de las FARC a la sociedad, que armen su partido político, que se candidaten, que tengan una vida política como cualquier otra persona, se espera que reflexionen quizás o que les lleguen las palabras del Papa Francisco para entre todos armar esta reunificación, por decirlo de alguna manera, de Colombia, ¿no? Pues mira, Natalia, en realidad aquellas personas que no están a favor de los acuerdos de paz e inclusive no están a favor de la visita del Papa, no en contra del Papa, pero de la visita, Claro. por considerarla con un componente político, esas personas han tenido la buena educación, tal vez se podría decir así, el respeto hacia los católicos, de mantener silencio durante estos días, y dijeron que iba a ser así. Los partidos políticos que no apoyan al presidente Santos dijeron una tregua durante el tiempo que esté el Papa, no hablaremos. Ahora sí les cuento, Natalia, Enrique, algo muy emotivo. Hoy Timochenko, alias Timochenko en su momento, quien fue el jefe de las FARC, ahora el líder del partido político de las FARC, envió una carta abierta hoy al Papa Francisco donde dice: le suplico me perdone. Ya había pedido perdón antes a los colombianos, pero esa expresión, le suplico me perdone por los actos cometidos durante la guerra, no la habíamos escuchado sino hasta ahora que su santidad está en territorio colombiano. ¿Cuál fue la respuesta del Papa Francisco? No hay respuesta del Papa Francisco y tal vez no la haya porque ha sido muy cuidadoso el Vaticano en no convertir esta en una visita política como lo anticiparon algunos grupos opositores, que esto sería una manera de hacer política. Ya las FARC es un partido político y ya están en campaña. Entonces el Papa Francisco pues no se ha prestado para eso y no ha reaccionado. A lo que sí reaccionó, por cierto, es al terremoto hoy en México y al huracán Irma, deseando sanación y enviando sus oraciones a ambas naciones. Bueno, mañana continúa la agenda del Papa Francisco. ¿Dónde va a estar? Mañana, Natalia, el Papa va a estar en Medellín, va a estar visitando los restos de la Santa Laura, es la única santa colombiana. Pasará el día en Medellín, oficiará allí su tercera misa, 3 de 4, y estará reunido con líderes católicos. Medellín es una zona donde hay muchos creyentes y por eso el Papa eligió esa ciudad como su tercer destino. El domingo va a estar en Cartagena y de ahí ya parte para Roma. Dora, y respecto al tema Venezuela en particular, ¿se dijo algo, o sea, el Papa dijo algo públicamente sobre lo de Venezuela? ¿Dio una pista de qué hubo en esa reunión que tuvo con las autoridades de la Iglesia de Venezuela?
Enrique, no habló al Papa al respecto, pero sí enviaron un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana diciendo que se había reunido el Papa con 5 obispos venezolanos en el contexto de una reunión de la CELAM, que es la Conferencia Latinoamericana de Obispos, y dicen que el Papa les dijo que se mantenía firme en su disposición y sobre todo en el deseo de diálogo en Venezuela. El Papa se ha ofrecido antes como mediador, no con éxito, no ha funcionado la intervención del Vaticano, pero reiteró la cercanía, usaron esa palabra, reiteró la cercanía del Papa, enviando además sus mejores deseos al pueblo venezolano. El Papa no se ha pronunciado sobre Venezuela en territorio colombiano aún. ¿Hubo alguna novedad, algo respecto al Ejército de Liberación, el otro grupo guerrillero de Colombia? Sabemos que en los últimos días también hubo un avance importantísimo en el proceso de paz con ese otro grupo. Y durante esta presencia de Francisco en Colombia, ¿hubo algo relacionado a ese grupo? Días antes de que llegara el Papa se llegó a un acuerdo de un cese al fuego entre el gobierno y el ELN. Eso dice el gobierno es una manera del ELN también querer acercarse a los colombianos y poder ir avanzando en esos diálogos de paz que se desarrollan en Ecuador. El Papa no ha hecho referencia en ningún momento ni al ELN ni a las FARC, no ha mencionado ninguna entidad política, ni siquiera ninguno de los, solamente por supuesto saludó al presidente Juan Manuel Santos, pero se ha mantenido lejano de la política y de la conversación local que se desarrolla. Pero el ELN sí, en efecto, Enrique, ofreció y ha mantenido un cese al fuego durante esta visita. Correcto. Dentro de estos picadillos que deja siempre el Papa en sus recorridos, esas salidas de protocolo, digamos, algo particular que hizo en estos días, algo que llamó la atención, alguna de esas cosas que tiene el Papa. Que siempre hace, digamos. Esas anécdotas raras que deja el Papa en sus visitas. ¿Qué hizo hasta ahora? Pues ha tenido varias porque pues el Papa es así. Les puedo contar lo más reciente, que eso fue lo que sucedió hoy. El Papa lo llevaban en un carro con la ventana cerrada, es un lugar muy húmedo donde está él en Villavicencio, y lo llevaban con la ventana cerrada porque además miles de personas estaban haciéndole esa caravana hasta el lugar de la misa. Pues el Papa cada rato abría la ventana, sacaba la mano, la gente metía la cabeza entre el carro para saludarlo. La gente de seguridad le pedía a su santidad que cerrara la ventana y él cerraba la ventana y volvía otra vez a bajar la ventana. Entonces es una de esas cosas donde Francisco se sale del protocolo. También lo recibieron algunos líderes indígenas, la Guardia Indígena. Él fue muy respetuoso con los indígenas y le entregaron un collar hecho con semillas muy típicas de ellos, y él se puso ese collar, se puso también un sombrero muy colombiano. Es decir que por un momento el Papa estuvo, se puede decir que casi que disfrazado entre indígena y campesino y llanero y todo eso, por unos segundos que fueron muy divertidos y a la vez muy conmovedores. Dora, había una monjita que estaba preparando un rap para recibirlo, no recuerdo ahora el nombre, pero se hizo muy famoso el video donde estaba ensayando. No sé si finalmente esta monja pudo cantarle el rap que había practicado y que había ensayado para el Papa. El momento del rap de la monja aún no ha llegado, pero es que no hace falta que llegue. La monja, esa canción se ha vuelto tan famosa, sí, se ha vuelto viral, el mundo entero ha escuchado a esta monja cantando rap. Es una religiosa muy simpática, es la encargada en su comunidad del tema musical, y ella nos ha dado una lección a todos porque nos ha dicho una y otra vez en las muchas entrevistas que no hay por qué asumir que una monja no puede ser alegre, musical, y que quien dijo que el rap era pecado. Por cierto, ya le cantaron rap al Papa. El mismísimo día que llegó frente a la Nunciatura, un grupo de jóvenes ex drogadictos, ex habitantes de la calle, le bailaron rap al Papa. Mira. Y él se vio muy conmovido. Un detalle también curioso es que mientras bailaban rap, lloraban todo el tiempo. Espectacular. Dora, realmente es un placer conectar con vos y compartir los informes y bueno, estos reportes fantásticos llenos de notas de color también. Así que muy amable como siempre, Dora Glotman desde Noticias Caracol, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana. Con gusto. Bueno, es increíble lo que suscita el Papa. Me recuerda cuando estábamos por acá todos locos con la visita del Papa y las historias y las salidas de protocolo y bueno, y el anecdotario que fue armando, por supuesto, el Papa Francisco por donde quiera que iba. No nos olvidemos de la chipera, no nos olvidemos de tantas cosas para compartir de la visita del Papa, y me imagino la emoción
de estos casi 40 millones de habitantes, nosotros 6, 7 con Sí. suerte, pero 40 millones de habitantes que están, bueno, formando parte de esta visita realmente histórica del Papa Y Francisco. es como que tiene dos agendas el Papa, ¿verdad? Tiene algo que es público, Sí, la oficial. claro, lo oficial, lo que él dice, y tiene otra en privado, que es donde más fuerza y donde más tensión, digamos, hubo más tensión pendiente a qué hace en su agenda privada. Por un lado, se supo que se reunió con autoridades de la Iglesia de Venezuela a ver qué pasaba. Es cierto lo que nos recordaba Dora, el Papa ya se ofreció a mediar el conflicto en Venezuela y fracasó en ese pedido. Entonces él se reúne con miembros de la Iglesia en todos esos discursos, todas esas declaraciones que él hace. En ningún momento él dice, sí, hablé y pasó tal cosa. Él no menciona nada de eso, mantiene la agenda en privada. Es la Iglesia de Venezuela la que sale a decir, sí, hablamos con el Papa de esto. Lo mismo con los temas de la paz, lo que tiene que ver con la FARC, con el Ejército de Liberación, con la agenda diplomática. Eso en privado. Para afuera, él dice una cosa, pero lo que pasa en privado queda absolutamente ahí. Las dos agendas que tiene el Papa.